Grado de presentar al universitario Jerry Ken Benítez Mesa con la ponencia titulada Revisión de la literatura en base de datos, búsqueda básica y avanzada. El ponente es interno de medicina del HBT, Paz, presidente de Sociemund 2024, miembro del Grupo Peruano de Investigación Epidemiológica UITES, UCIN, autor de más de 30 publicaciones científicas en revistas indexadas e investigador reconocido. Muchas gracias, Jerry, por tu tiempo en esta noche. Gracias por responder en la pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a dar una ponencia acerca de revisión bibliográfica de la literatura, según tengo entendido que se llama la ponencia. Sin embargo, vamos a hablar búsqueda básica y avanzada en bases de datos, pues obviamente médicas. En realidad, primero vamos a hablar una parte de búsqueda básica, voy a presentar, y ya posteriormente hablaremos algo de, creo que así es. A ver, entonces, solo que no sé si se logra ver. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, se ve, Jerry. ¿Se, se logra ver en grande? Sí, No sí, estoy seguro. Sí se ve en grande, pantalla completa. claro. A ver, Sí, avanzamos ¿verdad? para ver Ya. si sigue bien. ¿Sí? Sí se puede ver, sí se puede ver. Ya, genial. Entonces, vamos a hablar de búsqueda bibliográfica básica y avanzada. En realidad, primero vamos a ahondar muy bien en lo que es la búsqueda básica, porque de eso depende de que la búsqueda avanzada funcione. Ya, de hecho, primero nos vamos a enfocar en PubMed porque generalmente es así. PubMed de hecho es una base gratuita y teniendo en cuenta que no muchos tienen acceso a otras bases como Scopus o Embase o incluso Web of Science, creo que resulta más útil enfocarnos en PubMed al menos. Y en realidad, incluso si es que en algún punto se llegara a conseguir el acceso, el paso siguiente para continuar o armar búsquedas en otras bases se arma directamente desde la búsqueda que se armó en PubMed. O sea, todo comienza en PubMed y lo demás se va a adecuar. O sea, se va a adecuar de acuerdo a las diferentes características o requisitos que piden las otras bases de datos, ¿de acuerdo? Ahora, esto es importantísimo. Y, bueno, vamos a ver, vamos por partes, ya para no confundirnos. Entonces, los contenidos, primero vamos a hablar de las generalidades, algunos conceptos clave, y lo que corresponde a una estrategia de búsqueda que ya corresponde más a una búsqueda avanzada, y sobre todo cómo buscar empate, con algunos ejemplos incluso. Entonces, primero surge la pregunta, ¿no? ¿Dónde buscar o cómo buscar? Ya en la universidad o incluso algunas personas que forman parte de algunos grupos de investigación nos dicen, bueno, tales bases, tal y tal. Pero en realidad existen muchos mitos o incluso existen muchos nombres que realmente uno no sabe en dónde confiar realmente. Entonces, esta guía o esta ponencia igual trata de orientarlos mejor a que tengan una búsqueda de calidad y que a la vez sea productiva, ¿no? O sea, no es buscar por buscar y encontrar cuál artículo. Entonces, vamos a comenzar. Primero, vamos a primero decidir o tratar de diferenciar en qué voy a buscar. Si es que son aspectos para la universidad netamente, si son para decisiones clínicas o en todo caso es para investigación. ¿Ya? Muchas veces nos gustaría, lo que pasa es que en las publicaciones científicas en realidad no vas a encontrar información, salvo fuese un artículo de revisión, no vas a encontrar información que necesitas para tu examen. Entonces, definitivamente un artículo de investigación original, netamente hablando, no es algo de donde te puedan tomar, salvo el doctor te lo haya pedido. Sin embargo, es muy raro porque a lo mejor te piden de un artículo de revisión, que es una revisión temática, y eso ya sí correspondería, pues, ¿no? Entonces, lo primero, para la universidad, en realidad para la universidad, los aspectos teóricos que generalmente toman son netamente de libros. Entonces, buscar un artículo científico para estudiar no suele ser del todo útil, porque no es como que un artículo primario, obviamente hablando, te va a brindar esta información que
te ayudará a responder exámenes, ¿no? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque un artículo busca, digamos, actualizar información o en todo caso otorgar cierta o cerrar cierta brecha de información. Entonces, en realidad la base teórica, que es lo que te toma en un examen, no tiene por qué ser repetida, porque se supone que eso ya se entiende, o sea, ya se conoce, ¿no? Entonces, en un artículo no vas a encontrar, no sé, la fisiopatología de algún fármaco o el mecanismo de acción, o sea, todo eso ya se conoce. En cambio, vas a ver si es que el fármaco funcionó, cuál fue su eficacia, si es que es seguro para los pacientes, y eso ya es diferente, porque no te tú suelen tomar. Entonces, para la universidad, tratemos de enfocarnos en dos cosas. Obviamente en los libros, que suele ser nuestro material de apoyo, y aparte también en artículos, pero de revisión. Hay revisiones temáticas muy interesantes que evalúan completamente el tema y que puede ser útil para tu rotación o para incluso tus exámenes, incluso en ciencias básicas. Sin embargo, en ciencias básicas es un poco difícil porque, por ejemplo, materias como anatomía, histología, es bien raro realmente poder estudiar de artículos. Entonces ahí nos centramos en nuestro libro que de repente libro base que nos da la universidad y tratamos de excluirlo un poco, ¿no? Salvo sea necesario o salvo nos lo digan. Ahora, también existen muchos recursos como ambos, que es la que recomiendo generalmente, o incluso UpToDate. El UpToDate también es una revisión temática, pero de modo más focalizada a lo que involucra la atención o incluso las decisiones clínicas. Entonces por ahí también podría ser útil estudiarlo. Nuevamente, no vas a encontrar el máximo detalle de cómo funciona, no sé, un aspecto, una cadena de transportadores, cosas así, porque no, nuevamente no, son ciencias básicas. Entonces por ahí vamos a tratar de tener cuidado. Ahora, las decisiones clínicas, por ejemplo, si yo no sé si dar tal fármaco a este grupo de pacientes porque puede tener tal riesgo, entonces ya hablamos de otro tipo de artículos. Generalmente están las revisiones sistemáticas directamente en donde yo tengo una pregunta y digo, ok, ¿qué hago con él? Entonces busco, y ya vamos a ver cómo se busca, y de repente nos sale algún artículo, alguna revisión sistemática o cualquier artículo que intente responder a esta pregunta, y de acuerdo a su nivel de evidencia, ya nosotros valoraremos cómo utilizarlo. De hecho, esto forma parte de la medicina basada en evidencia. Entonces, la medicina basada en evidencia no va a funcionar si es que realmente no has buscado bien tu evidencia. O sea, vas a tener pilares como claro, la parte de la práctica clínica o incluso las preferencias del paciente, pero ¿dónde está la evidencia? O sea, finalmente no formaría parte, ¿no? O sea, más allá de los libros, la evidencia siempre se actualiza y por eso es que es importante saber buscar. Entonces, en esta parte de decisiones clínicas puede ser un buen punto agarrar y buscar una pregunta directamente, o en todo caso hay preguntas sobre manejo. Entonces, acá también suelo recomendar UpToDate, en donde ya incluso te muestra flujogramas de atención, flujogramas de manejo, flujogramas de diagnóstico, incluso te da recomendaciones para tener cuidado con ciertos pacientes, entre otras cosas. Entonces, por ahí ya es diferente. Ahora, también existen artículos de revisión que te informan o te dicen de manera mucho más enfocada y actualizada diversos protocolos. De hecho, de por sí ya se conocen las famosas guías de práctica clínica. En las guías de práctica clínica para diabetes, para hipertensión, para pie diabético, y en realidad pueden encontrar para la mayoría de cosas, cada colegio americano o incluso entidades gubernamentales se encargan de armar estos documentos. Y obviamente de alguna manera forman parte del mejor nivel de evidencia, sin embargo, debe ser valorado, porque hay guías de práctica clínica que no sé, pueden ser por una entidad gubernamental de Estados Unidos y luego vemos otra que está como la del Perú, o algunas guías que están realizadas por MINSA o incluso por Salud, que su metodología parece básicamente una revisión sin ningún tipo de referencia y esas cosas. En realidad, si bien forma parte de una revisión por un equipo de expertos, no suele ser la mejor evidencia, sin embargo, a veces es necesario también consultarlo, porque finalmente es bajo la normativa peruana de cómo funciona. Entonces nosotros como médicos de alguna manera nos regimos a lo que dice el Perú. Y obviamente un afán de buscar, de evitar problemas en algún punto, ¿no? Sin embargo, igual, como médicos también tienen la facultad de prescribir como ustedes crean conveniente, salvo siempre sea sustentable, pues, ¿no? Entonces ahí es donde pueden utilizarse incluso las guías. Ahora, yo no puedo definir una hipertensión si las guías peruanas dicen tal cosa, pero las guías estadounidenses dicen otro parámetro. Entonces,
más o menos va por ahí. Eso hay que importante tenerlo en cuenta o esperemos que en algún momento todo esto se uniformice. Sin embargo, también hay que tener en cuenta el contexto. O sea, es diferente la población estadounidense que la población peruana, ¿no? Va por ahí. ¿De acuerdo? Ahora, la investigación. La investigación ya netamente va con contribuir algo, con generar evidencia, con tratar de cerrar una brecha de información que no sabemos cómo es o incluso contribuir. Puede estar justificada de muchas maneras en realidad. Y la investigación puede tener claro, es importante, se dice mucho, pero puede tener muchas razones de. Entonces, no solamente porque, ok, quiero que mi CV aumente. Es válido, de hecho, es recontra válido, no hay ningún problema. Ok, y la otra razón es porque quiero contribuir con la población. Genial, también sigue siendo válido. Bueno, yo lo hago porque también es parte de mi trabajo y lo uso como un recurso. Ok, genial, también sirve. Entonces, esas diferencias ya acá, de hecho, nos vamos a centrar directamente en lo que es investigación. ¿No? Porque de hecho para eso sirven las búsquedas avanzadas, ¿no? No serviría tanto una búsqueda avanzada para decisiones clínicas porque con una búsqueda básica tranquilamente se puede cubrir y lo mismo para la universidad. Entonces, netamente para investigación, para hacer protocolos, tesis o incluso lo más, donde resulta necesario y forma parte del proceso sí o sí, es la parte de las revisiones sistemáticas. Sin embargo, estas búsquedas también pueden servir para armar marcos teóricos, para armar introducciones o incluso para discutir resultados, ¿no? ¿Cómo estás seguro que realmente tu discusión es completa, has comprado con todos los estudios pertinentes, si realmente no has buscado como se debe? A lo mejor tú dices que sí y los que encontraste dijeron que sí, pero por ahí hay un estudio en inglés que tiene una muestra enorme, digamos que tiene 10 años y dice que no. Entonces realmente vas a caer en un sesgo importante, ¿no? Y eso también es parte de la responsabilidad del investigador. No emitir conclusiones falsas, por eso es su responsabilidad hacer una investigación completa respecto a los antecedentes que buscan responder tu pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, la primera pregunta, ¿cómo busco literatura científica? Y algunas preguntas clave. ¿Google Scholar sirve? Eh, de hecho, esto ya había visto, o claro, lo había visto en una ponencia del doctor Josmel, quien menciona que hay una tesis, me parece que un autor español de doctorado, en donde compara el Google Scholar y habla de que hay un sesgo importante, sesgo de publicidad, sesgo de marketing, en donde se corrieron las mismas búsquedas en Chile, en Perú y en otros países y los resultados fueron totalmente diferentes. Entonces, definitivamente hay un sesgo importante porque como parte del método científico, la búsqueda y todo método que utilices, este debe ser replicable. Y por eso es que escribimos toda una sección de metodología para asegurar que mi informe o mi investigación sea replicable y cualquiera que lo pueda hacer pueda encontrar absolutamente lo mismo. Pero ¿qué pasa con el Scholar? No es así, porque lo que yo busque aquí, digamos en el mismo momento, en el mismo segundo, de manera simultánea, independientemente de la hora, debería ser igual en cualquier lugar del mundo. Y claro, con el tiempo puede cambiar, obviamente, se agregan artículos y todo, pero que desde un primer momento ya no se encuentre lo mismo, ya es bastante importante, ¿no? O sea, probablemente si tú buscas en Google, a lo mejor imagínate, buscas en español y encuentras tesis, lo más probable es que vas a encontrar tesis peruanas, de cualquier región del Perú. Pero si lo buscas en Chile, es probablemente que lo encuentres de Chile, tesis de Chile, y así en diferentes lugares. Ahora, los artículos científicos deberían funcionar de otra manera, por lo que no tendría tanto ese aspecto regional. Sin embargo, Google Scholar aún lo mantiene. Y ese es el problema de Google Scholar. Entonces, definitivamente Google Scholar no es una base de referencia para poder buscar información. Hay que tener en cuenta eso. Por lo que sí se puede usar, pero para búsquedas muy genéricas. Ok, necesito un artículo al toque de este tema, pa, y por ahí te puede servir. Ok, denme un segundito, por favor, necesito un segundo.
Bien, continuamos entonces. Ahora, hay algo importantísimo también a la hora de hablar de búsqueda científica. Y seguramente de repente a mí me surgió la duda cuando yo entré a esto del mundo, a este famoso mundo de investigación, pues ¿realmente hay que revisar tantos artículos? Y de hecho en primera mano fue la respuesta era sí. Tienes que revisar y revisar y revisar todos los artículos posibles. Y luego estaba la duda. ¿Puedo buscar en español? ¿Puedo usar artículos en español? Y la respuesta es básicamente no. El 80 o 90% de la literatura científica se publica en inglés. Entonces, si realmente queremos entrar a este mundo de investigación y hacer ciencia y generar evidencia, no podemos quedarnos con el español. Y de hecho hay muchas herramientas que te ayudan a traducir. Claro, es muy pesado, es muy trabajoso, complejo. Si manejas inglés no vas a tener ningún problema. Pero incluso con eso, el inglés que se maneja en un artículo científico es demasiado técnico. Es un inglés médico, definitivamente sí, pero también es técnico, digamos más específico, es diferente. Por tanto, también hay que tener en cuenta eso. ¿Y cómo hago entonces? De hecho, como les digo, hay muchas herramientas para, digamos, superar esta barrera, pero con el tiempo, créanme que ya uno se va haciendo más hábil, ¿no? O sea, en esa parte lo termina entendiendo. Entonces, en realidad, arriesgate si es que, obviamente, lleva clases de inglés y entrénate, pero no tengas miedo de leer un artículo. No tengas miedo, pucha, no lo entiendo. No, tómate el tiempo, léelo desde el inicio, de repente ve traduciendo frase por frase y ve relacionando las palabras. Y por ahí incluso empieza a aumentar tu vocabulario. ¿De acuerdo? Por lo cual, en búsquedas, nunca, o sea, no digo nunca, pero evita siempre el español. O sea, puedes usarlo si es que no hay evidencia o hay algo, o puede ser recontraútil, pero siempre es mejor que busques en inglés. El inglés de por sí siempre debe estar, siempre. Incluso si es que tu estudio fuese un estudio, no sé, en población latinoamericana, es una actualización latinoamericana, que en teoría todos hablan español, castellano. Incluso así, porque muchos artículos peruanos, me incluyo, que hablan de una realidad peruana, los publicamos en inglés. ¿Con qué fin? Si de repente uno podría pensar, eh, no interesa tanto la realidad peruana en otros países. Y en realidad no es así. ¿Por qué? Porque la realidad peruana expone un país de bajos ingresos en un contexto totalmente diferente que incluso puede ser útil para muchos países. Eso sirve como evidencia para conocer cómo funciona o cómo se manejan ciertos, digamos, contextos. Por lo mismo, resulta útil para muchos países, resulta muy útil para saber cómo manejar ciertas situaciones, ciertas problemáticas, o incluso a nivel internacional, digamos, se generan incluso estrategias, ¿de acuerdo? Y por ahí incluso surge el interés de hacer investigación en Perú, porque hay muchas organizaciones que quieren hacer investigación, pero dicen, bueno, la gente no, de repente en el Perú no se investiga y todo, pero ya, tú empiezas a mostrar y por ahí empiezan a, digamos, subvencionar mejores estudios y cosas así. Entonces la barrera del idioma de por sí siempre deben superarlo, siempre, siempre, siempre. Y aquí está conocer, lo último, conocer estrategias para saber cómo buscar. Eso es importantísimo. Lo que pasa es que si buscas de una manera tan simple vas a encontrar tanta información que no vas a poder leer todo. Pero si buscas de una manera muy específica, o sea, siendo muy específico con cada término, vas a encontrar muy poco. Y tampoco es la idea. Entonces vamos a hacer un balance entre una búsqueda sensible y específica a la vez para que encuentres y a la vez, pues, bueno, busques y encuentres lo que quieras encontrar. Ni más ni menos. Esa es la idea de una búsqueda avanzada. Ni más ni menos. ¿Ya? Entonces, seguimos. Entonces, algunos conceptos claves son los famosos tesauros. También están los operadores booleanos, la estrategia pico y bueno, después vamos a conocer un poco más de Pattern. De acuerdo a los tesauros, bueno, ¿qué es un tesauro? Bueno, básicamente es una lista de palabras o términos controlados. Entonces, entendámoslos como términos controlados, es decir, que ha sido estandarizado de alguna manera, empleados para representar conceptos teóricos, variables, temas, podríamos entenderlo. Pero nuevamente son términos controlados, es decir, son estandarizados para utilizarse y generar, o bueno, poder buscar correctamente. Entonces son utilizadas por las bases de datos
los cuales se enfocan en construir sistemas de búsqueda para ordenar contenidos y generar instrumentos lingüísticos. Entonces, nuevamente, las bases de datos usan estos tesauros y ordenan su información. Entonces, de repente yo tengo un estudio que habla de obesidad abdominal, niños y no sé, ITU. De hecho, es parte de la pregunta más adelante. Entonces, ya tenemos tres temas, ¿no? ITU, obesidad, niños. Listo. Para cada de esas variables les asigna un tesauro, un término estandarizado para cada variable. Y con esa información, digamos que lo registra dentro de su base de datos. Entonces, cuando tú busques, no vas a buscar por el tema, vas a buscar por el tesauro. Identificas el tesauro, buscas y la base de datos automáticamente va a reconocer a qué te refieres y te va a dar mejor información. ¿De acuerdo? Y de hecho hay que tener un poco de cuidado, pero con práctica es bastante bien, va bastante bien. Para PubMed, los famosos tesauros son los MESH, que son los Medical Subject Headings, ¿no? Para Vireme, que es también una base de datos, están los descriptores en ciencias de la salud, los famosos DEX. La diferencia es que de los DEX con los MESH es que los DEX son en español. Entonces son términos, es terminología en español, pero los MESH obviamente son en inglés. Ahora, Scopus Mm. usa también los mesh, pero también usan los famosos entry terms, ¿ya? Al igual que Embase. Entonces, Scopus y Embase en común utilizan los entry terms. Entonces, de forma general, tenemos tres tipos de tesauros, podríamos decir, los mesh, los DEX y los entry terms. Si queremos hacer búsquedas en inglés, que es la idea, vamos a buscar con mesh y vamos a buscar con entry terms. Definitivamente va así. Pero mesh solamente aplica para PubMed. O sea, si bien yo acá lo he colocado que también puede ser utilizado para Scopus, nos vamos a dar cuenta que el mesh es propio de PubMed. Solamente que la terminología también puede ser usada en Scopus. ¿Ya? Ya vamos a ver por qué. Entonces ahí está el de PubMed. Y justamente aquí es donde encontramos, a través de una página, que lo dejo por aquí, Dex. O sea, de hecho pueden googlear Dex y sale esta página, que son los escritores en ciencias de la salud. Ya esta es la página actualizada. Antes tenía una versión un poco antigua, pero creo que desde el 2021, me parece. No sé desde qué año, pero se actualizó. Y bueno, es bastante más amigable a la vista, pues, ¿no? No soy tan tétrico, la verdad. Entonces, aquí en realidad es la forma en cómo ustedes van a buscar su tesauro. Entonces, ustedes tienen el término, ya yo quiero este término, y lo colocan por acá. Y aquí es donde debería salir. O sea, la forma. Vamos con un ejemplo. Vamos con el término obesidad, obesidad abdominal. Su término es obesidad abdominal y cualquiera diría, ok, el inglés es abdominal obesity. O sea, la traducción al inglés de obesidad abdominal es abdominal obesity. Pero cuando vemos el descriptor en inglés, vemos que es obesity, abdominal. Entonces, definitivamente la traducción al inglés de este concepto en español es totalmente diferente al descriptor en inglés o al tesauro. Entonces, que quede clarísimo que el tesauro no es una traducción literal del concepto, ¿ok? No es una traducción. Como vemos, esto ni siquiera está gramaticalmente correcto. Hay una coma entre dos palabras. Bueno, es la forma en cómo la base de datos finalmente los, los estandariza para poder registrarlo en su información, en su base de datos, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, esto debe quedar clarísimo. Por tanto, sí es necesario introducir mis conceptos en español, no traducirlos, sino buscarlos acá, porque nos dará correctamente el descriptor en inglés. Bien, esa es la primera. Y ahora en cuanto al PubMed. Ok, vamos con PubMed. PubMed tiene, esta es su pantalla principal. Y en cambio, y en cuanto a baja un poquito, y vamos a encontrar que dice, de hecho acá podrían buscar de manera sencilla, y de hecho hay también un apartado que dice búsqueda avanzada, pero luego también hay una parte más abajo que dice Mesh Database. Entonces nosotros nos vamos a dirigir ahí, directamente ahí. Paco. Y esta es la base, ¿no? Digamos, donde debemos buscar. Entonces ya vimos que abdominal, o bueno, obesidad abdominal, su tesauro es tal cual. Obesity, abdominal. Ok, listo. Le damos buscar y nos va a salir de esta manera. Entonces ya vemos
que esto es lo que salió y pues sí, corresponde a su mesh. Obesity, abdominal. Y nos va a salir cierta información, una definición en realidad, en qué año fue introducido este término. De hecho, acá ahí te dan unas opciones para intentar buscar del tema sobre cierta categoría, ¿no? Por ejemplo, quiero buscar obesidad abdominal, pero quiero buscar en la epidemiología, pum. O quiero la fisiopatología, pum. Radioterapia, temas que tengan que ver con radioterapia, pum, y así. Y de hecho hay para cada cosa, algunas incluso pueden no tener sentido, pero como están relacionadas de esa manera en la base de datos, puedes encontrar información. Antes, de hecho, cuando recién iniciaba, era una forma de buscar un tema. Por ejemplo, yo quería hablar de, por ejemplo, obesidad abdominal, ¿no? Dije, pucha, me gustaría hacer un estudio diagnóstico para este tema. Ah, ya, voy a buscar acá. Entonces ponía full diagnóstico y me salían full estudios de diagnóstico de obesidad abdominal. Y ya por ahí surgía algo, ¿no? O de repente cirugía. Pum, empezaban a salir full temas de cirugía. Un tema de genética. Pum, te salía full temas de genética. Claro que no es muy sensible, perdón, específico, de hecho es bastante sensible, pero puede ser útil, ¿ah? O sea, para leer, para empezar a pensar ideas o ver cómo lo plantean, no está nada mal, ¿ya? Claro, ya uno, después se llega al punto en donde las ideas se forman en tu cabeza en cada momento, estás durmiendo y te despiertas con una idea y genial, lo empiezas a armar, ¿ya? Entonces, por ahí va. De hecho, este mismo mesh también te da unos entry terms, que son los de acá, que son como sinónimos de la forma en como también el Mesh o PubMed los ha indizado o registrado. Entonces también son útiles utilizarlo. Y vamos a ver por qué. El segundo concepto importantísimo también son los operadores booleanos. Creo que eso nos han enseñado en lógica ya. Y son bastante simples de alguna manera, pero hay que saber usarlos a la hora de usar o de hacer búsquedas avanzadas. Es muy sencillo. Tenemos el i, que es en forma de AND, el OR, que, bueno, el i obviamente busca intersección, o sea, que se cumplan ambas condiciones a la vez. El or puede ser una, puede ser otra, o incluso una u otra, o sea, puede ser una y otra a la vez, puede ser solamente el a, puede ser solamente el b, no hay ningún problema. Y en cambio el not de exclusión, pues te quita lo restante, ¿no? O sea, es como una resta, básicamente. Entonces, por ejemplo, acá dice todos los términos, reduce, concreta. O sea, tiene que sí o sí ser A y B. O sea, si es solo A, no va. Si es solo B, tampoco va. Pero si es A y B, genial. Sí lo incluye. Entonces, de repente yo quiero buscar niños con obesidad. Yo utilizaría en realidad el término I. ¿Por qué? Porque se concentraría solamente en niños que tengan obesidad. Ahora, en cambio, diferente fuera si yo pongo niños, obesidad, niños o obesidad y me va a salir niños de repente hasta desnutridos. Y como puse también obesidad, me puede salir hasta adultos. Entonces como que incluye todo. No, no es como que sería útil. Ahora, ¿cuándo es útil el uso del OR? El del AN creo que queda muy claro. Pero el OR es cuando utiliza sinónimos. Entonces, de repente dices, yo quiero trabajar en población pediátrica. Ah, ya, población pediátrica. Puedes hablar de infantes, puedes hablar de preescolares, de escolares, de adolescentes, y todos ya forman un grupo. Entonces, como son un grupo en común que corresponden a población pediátrica, de hecho, para Estados Unidos la población pediátrica es hasta los 21 años, por si acaso. Entonces, como se forman un grupo, todos ellos los puedes unir con OR. Entonces, listo, todos se juntan. Y por el otro lado, obesidad abdominal. De repente ponemos obesidad abdominal, abdominal obesity, central obesity y hay otras cosas más, ¿no? Y son sinónimos y pueden entrar. Entonces el OR es para sinónimos, para términos que se refieran exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora, el not o el no, este es para cuando existen variables que están de alguna manera malogrando tu investigación. Un ejemplo clarísimo que siempre he visto es en investigación en altura. Cuando uno busca un tema de investigación en altura, generalmente va a encontrar que la mayoría de estudios utilizan poblaciones de deportistas, ¿no? Deportistas sometidos a tal y tal condición. Deportistas. O sea, existe la medicina del deporte. Y la medicina del deporte también se aplica generalmente para estudios de altura. Y eso, de hecho, va a servir para muchas estrategias concentradas en el deporte netamente.
Pero si tu estudio o si tu población de repente tú quieres hacer comparar una población en altura, un proceso de adaptación para personas normales, cuando busques por terminología de acuerdo a lo que quieras, como es altura, créanme que siempre van a encontrar esa población en deportistas. Pucha, pero yo no quiero, ¿no? Estoy buscando de más, mucha información, voy a tener que omitir un montón de artículos. Listo, para eso tienes tu operador de exclusión. Entonces, con tu operador de exclusión ya recién vas a poder, bueno, quiero esto y esto, pero exclúyeme todo tipo de población que involucre deportistas. Genial, borraste. Y ya te quedas solamente, probablemente con población general, niños, adultos, de acuerdo a cómo tú plantees tu búsqueda. ¿Bien? Esto es importante, de hecho. En algunos casos puede ser muy útil. En la mayoría de veces no se usa, pero en algunos casos sí puede ser muy útil. Mientras se tenga claro qué se quiere hacer, no hay ningún problema. La pregunta pico. La pregunta pico, seguramente lo han escuchado en todo lado y créanme que es muy importante. A partir de una buena pregunta pico, uno puede definir el diseño, puede definir la búsqueda, el tiempo, qué análisis estadísticos voy a usar incluso, y todo lo demás surge desde acá. O sea, la pregunta pico es clave. Siempre es lo primero que debe hacerse. ¿Ya? Y no hablamos de una pregunta pico súper general. La pregunta pico siempre debe ser específica, ¿no? De hecho, vamos a ver un ejemplo, pero primero vamos a ver qué significa, ¿no? La P es de población o pacientes, ¿ya? La I es de intervención o incluso puede ser una E. La I de intervención puede ser para estudios de ensayos clínicos o incluso revisiones temáticas de ensayos clínicos, de intervenciones, pues, ¿no? En cambio, la E, que sería PECO, que es su alternativa, es de una exposición, o sea, de un estudio observacional. Ya, o sea, es diferente intervenir y es diferente observar a lo que un paciente se expone, ¿no? No sé, uso de cigarrillos, alcohol, comida chatarra, la altura mismo, o sea, son varios factores, pero eso es exposición, porque es a lo que se expone el participante, no es lo que tú intervienes, ¿de acuerdo? Y luego también tenemos el comparador o control. Ahora, el comparador suena como que el mejor término, porque control a veces se confunde con los casos y controles y cosas así. Pero el comparador es como que lo mejor, ¿no? Entonces, el comparador de que le dé una intervención es que no le dé o que le dé otro fármaco. El comparador de la exposición es la no exposición. Entonces yo puedo decir, la exposición es que fuma cigarro y la no exposición es que no fuma cigarro. La exposición es que tenga obesidad y la no exposición es que no tenga obesidad. Y funciona de esa manera. Ahora, en cuanto al outcome, o también llamado desenlace, resultado, es mi variable que quiero lograr. O sea, por ejemplo, cáncer de pulmón o incluso mortalidad. Ese va por ese lado, ¿no? Es full desenlace. Entonces vamos a la práctica identificando algunos, ¿no? Entonces surge la pregunta, en pacientes con elevados niveles de homocisteína sérica, la suplementación con ácido fólico, vitamina C, B6 y vitamina B12 reduce los niveles de homocisteína sérica. Entonces ahí es donde empieza a preguntar, ¿no? ¿Cuál sería la población? La población definitivamente nos lo dice en pacientes con elevados niveles de homocisteína sérica. Y es tal cual. Individuos con niveles elevados de homocisteína en sangre. Ahora, en cuanto a la intervención, de hecho acá habla de una suplementación, o sea, se le va a dar al paciente. La suplementación sería la intervención. ¿De con quién? Con ácido fólico, vitamina B6 y vitamina B12. Bien, ahora, ¿cuál sería el comparador? Pues aquellos que no reciban la suplementación. Dicho de otra manera, se puede hablar como individuos que reciben dieta normal. Ahora, ¿cuál sería mi desenlace? En realidad acá podríamos hablar de que reduzca o no los niveles de homocisteína sérica, y podríamos decir homocisteína sérica. Pero como ya acá arriba nos dicen riesgo de daño cardiovascular, podemos plantear como desenlaces. Incluso la pregunta puede ser mucho más específica, pero en este caso los desenlaces pueden ser que se reduzca la morbilidad y mortalidad cardiovascular. O sea, que no se mueran o que no se enfermen del corazón. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar infecciones tractourinarias en niños entre 6 y 12 años. Y ahí es donde empiezan, ¿no? La población, obviamente, niños entre 6 y 12 años. La exposición sería la obesidad, porque es mi factor. Y mi comparador sería que no presenten obesidad. Y en cuanto a mi desenlace, pues desarrollar infecciones tractourinarias, entonces sería mi desenlace. Y la idea, miren, si bien acá está muy general, ustedes podrían ser incluso más específicos.
En su población colocar niños, mujeres y claro, mujeres y hombres entre 6 y 12 años que acuden a consulta y tal. O sea, pueden especificar ese nivel. La exposición también, obesidad definido por tal criterio. O sea, porque decimos obesidad, pero ¿obesidad de qué tipo? ¿Obesidad por IMC? ¿No? ¿Existe la definición de obesidad por IMC? O incluso existe la definición de obesidad por obesidad, claro, por circunferencia abdominal, la cual incluso es diferente para hombres y mujeres. Entonces ahí también se podría definir. Bueno, el comparador no hay mucho problema, simplemente basta con decir no presenta obesidad y listo. Ahora, en cuanto a las infecciones urinarias, también es necesario definirlo, no solamente decir ITU, salvo que en realidad tu desenlace sea ITU. Pero ¿qué tal si de repente evalúas pielonefritis, ITU alta, ITU baja, cosas así? Ya sería mucho mejor. La pregunta pico se define mucho mejor a tal punto que puede orientar tu búsqueda de una mejor manera. Bien, ahora sí conociendo PubMed. Miren, arriba podemos observar, bueno, esta es la parte de PubMed, donde podemos observar los términos que se ordenan y mencionan o se agrupan de una manera bastante sencilla, en donde verificamos tres grupos, ¿no? Child, Obesity, Urinary Tract Infections, y se agrupan con el AND, pues porque yo quiero que tengan las tres condiciones o que tengan las tres variables. Ojo, el poner esto no significa que yo voy a encontrar que en mi estudio todos los niños sean obesos, o bueno, que tengan obesidad y que a la vez tengan hito. No, es como tú agrupas tus variables y es lo que quieres encontrar en tu artículo. Entonces, miren, con una búsqueda tan sencilla como Child, Obesity y demás, podemos encontrar 34 resultados. 34, lo cual es ya bastante leíble, ¿no? Porque se orientó mejor. Sin embargo, sigue siendo un tema, sigue siendo bastante básico, ¿no? O sea, la idea es tener mejor terminología, encontrar lo que queremos encontrar realmente. Y es donde surgen las búsquedas avanzadas. Entonces, en PubMed para una búsqueda básica no hay mucha ciencia, basta con colocar tus tesauros que has reconocido y colocarlo aquí. Miren, como dato adicional, si bien acá todos los términos están colocados como con comillas, los términos que tienen una sola palabra no es necesario que lleven comillas. Entonces yo pude excluir acá en child y en obesity también, pero en urinary tract infections ahí sí debería tenerlo, ¿no? E incluso he visto que ahora, si le quieres, le pones el and, si quieres, no, y te va a salir los mismos resultados. Pero a la hora de hacer búsquedas avanzadas, sí es necesario tenerlo en cuenta porque si no, todo saldría mal, todo saldría muy mal. ¿Ok? Entonces, esto en PubMed, de hecho hay muchas formas, ¿no? Creo que todos lo conocemos. Tienes varias opciones para, por ejemplo, no sé si le he puesto, sí, ahí está, ¿no? Para poder filtrar por año, si es que está disponible, el tipo de artículo incluso, que también es súper importante. Si quieres buscar una revisión sistemática, un metaanálisis, un ensayo clínico, un libro incluso, el tiempo de publicación, 1, 5, 10 años, de repente te dicen, no, tienes que encontrar solamente menor de 5 años, los últimos 5 años, ya, perfecto. ¿Por qué te ayuda? Bueno, no estoy tan a favor de eso en realidad, pero para tenerlo en cuenta, ¿no? Pero también hay filtros adicionales. Los filtros adicionales te permiten nuevamente caracterizar o perdón, por tipo de artículo, incluso idioma, el journal, la edad, pero los que suelen ser más útiles son el tipo de artículo. Por ejemplo, tú quisieras encontrar o buscar solamente por estudios observacionales, listo. O de repente quieres encontrar solamente protocolos, perfecto, por ahí va la cosa. ¿De acuerdo? Y por acá ya nos da la opción de las búsquedas avanzadas. Entonces, en la búsqueda avanzada ya vamos a encontrar tal historial, o sea, cuando vamos a búsqueda avanzada y corremos las fórmulas, que ya vamos a ver cómo se arman, tienes tal información, ¿no? El número de búsqueda, la consulta que has realizado y aparte los resultados que tienes, ¿no? Y bueno, por acá también la hora, ¿no? A qué hora lo hiciste, para tener el mapeo. ¿Ya? Ya vamos a ver cómo se arma esto y cómo lo podemos introducir en las búsquedas avanzadas. Sí, pero si se dan cuenta es bastante completo, ¿no? O sea, en la vida hubiéramos visto este término, o sea, se nos hubiera ocurrido si no fuera porque sabemos o vamos a aprender a buscar correctamente, ¿no? Y miren probablemente la cantidad de resultados que encontramos.
1468 y antes habíamos encontrado solamente 34 con tres términos muy básicos. Entonces es necesario. Ahora, resulta, miren, por ejemplo, esta búsqueda resulta útil para, no sé, indagar de manera muy general sobre un tema. Pero esta ya resulta no solo útil, sino también necesario para poder realizar una revisión sistemática, por ejemplo, o en todo caso, a veces, para poder discutir adecuadamente mis artículos. Bien, ahora, esto definitivamente, la forma en cómo se arman estas búsquedas avanzadas y grandes, muchas veces hay, claro, existe una serie de pasos que hay que completar para armarlas, pero también se basa en ensayo-error. Ensayo-error, porque tú vas probando términos, vas probando fórmulas hasta que digas, ok, dejé de encontrar cosas que no me interesan y ahora sí lo único que encuentro es lo que realmente quiero. Cuando puedas tener o cuando sientas porque al final es ensayo-error y digas, ya ahora sí, ya limpié todo, recién podremos decir que la fórmula está bien hecha, ¿no? Pero incluso así es bastante complicada, ¿no? Pero con práctica, con orientación, con ensayo-error, estar probando, resulta bastante sencillo. Bien, cuando seleccionas un artículo, imaginemos que seleccionamos el de acá. Ya, de hecho le pueden poner clic ahí, pack. Lo primero que nos va a salir va a ser algo así, ¿no? Pack. Y acá nos da cierta información, ¿no? El resumen, por acá la revisión, qué tipo de artículo es. En este caso es un artículo de revisión, los autores, su DOI, información, el número, el año, la revista, entre otras cosas. Pero siempre al lado derecho va a haber un apartado que dice los enlaces a texto completo. Y puede haber una, dos o hasta tres, digamos, botoncitos para que nos redirija al artículo o a la página principal de donde se publicó el artículo, es decir, la revista, y pues donde podríamos encontrar el artículo a texto completo, es decir, el PDF. ¿Ya? Entonces, PubMed en realidad no alberga documentos, es una base de datos en donde tú buscas y están indizadas ciertas revistas. ¿Ya? O sea, PubMed no almacena ningún PDF. ¿De acuerdo? De hecho, el único que almacena PDFs es PubMed Central. Pero son aquellos artículos que están indizados ahí. Pero es diferente a PubMed, ojo. PubMed Central es diferente a PubMed. Es como, sí, está relacionado y todo, pero es diferente. De hecho, imaginemos que tuviera acceso a PubMed Central, también por acá nos saldría PMC. Le dan clic y ahí les va a salir el texto completo. ¿Ya? Entonces, de hecho, pueden dar clic ahí y pum, les lleva el artículo completo, ¿no? De hecho, aquí está, ¿no? Este es otro. Vamos a ver que es una revisión y por acá nos da dos links. De Springer, que es la editorial de donde se publicó este artículo, y en PubMed Central, donde también encuentran el texto completo. Obviamente son artículos gratis, ¿ya? Cuando el artículo no está en español, perdón, no es gratuito y ya el PubMed Central obviamente no va a aparecer. Sí aparece el link de donde es el artículo, pero en ningún lado te va a decir que este es free, pues no es gratis. Entonces, pero ya eso podrías darte cuenta directamente en el link. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay acceso? Esto también es importantísimo. ¿Qué pasa cuando no cuento con acceso a los artículos? ¿Qué puedo hacer? Bueno, creo que ya muchos conocen acerca de una página. Sin embargo, bueno, si se va a hablar de ciencia, esto realmente no es ético, pues, ¿no? Y hay de hecho muchas posiciones respecto a esta plataforma. Sin embargo, no quiero entrar en ese tema, pero lo único que sí es correcto es justamente, y para eso está la universidad, de hecho, son las suscripciones de universidad. Las universidades tendrían que tener, digamos, la responsabilidad de poder suscribirse a ciertas revistas o a ciertas bases de datos o a ciertas editoriales, que es diferente, como Science Direct, en donde te pueda ofrecer como mediante un correo electrónico acceso a diferentes artículos. Entonces, esa debería ser. Y en realidad las universidades públicas no estoy muy seguro si es que alguna está, pero las universidades privadas sí tienen acceso. Y hay que aprovecharlo, ¿no? Se usa el correo y puedes acceder a muchos artículos que aparentemente son de paga, si es que se busca de un 50, ¿no? Ahora, si es que de repente la universidad no tuviera eso, siempre existe ResearchGate. Esta es la red social de los investigadores, es decir, todo investigador, bueno, no todos, pero la gran mayoría, ahora la gran mayoría, tiene un perfil de ResearchGate donde publica todos sus artículos.
Entonces, la idea es buscar ese artículo en ResearchGate y contactar a los investigadores de este artículo solicitándole el documento en PDF. Es una manera bastante conocida y los autores no van a tener ningún problema en compartirte su investigación, pues por lo mismo lo hacen, para generar impacto, para generar evidencia, para contribuir. Entonces no tendrían ningún tipo de recelo por mostrarte su trabajo, ¿no? Claro que si bien las revistas cobran, pues forma parte del proceso editorial normal y también es la forma en cómo el trabajo es remunerado, ¿no? Lo cual tampoco está mal, pero la red social de los investigadores como ResearchGate puede ser una muy buena herramienta para encontrar artículos, solicitar directamente a los autores y dueños de esos artículos. Ahora, en caso tampoco recibimos respuesta, de repente no está simplemente, siempre se le puede mandar un email a los autores. Se les escribe amablemente, solicitando las razones, mencionando el interés por leer su artículo, y créanme que este sin ningún problema. Bueno, lo primero es en realidad que, o sea, siempre depende, ¿ya? Pero lo primero es que respondan. No diría que es tan común que no respondan, porque sí lo hacen, muchos de los autores lo hacen, pero el problema es que pueden responder tarde y a veces uno quiere el artículo rápido. Sin embargo, no está mal ir por ahí, ¿no? No debería agotarse esa posibilidad jamás. En revisiones sistemáticas tampoco, porque hay que tener la responsabilidad también de conseguir todos los artículos. Si yo voy a hacer una revisión sistemática, pero no cuento con acceso a bases de datos premium y mucho menos a artículos de paga, entonces en realidad no puedo hacer una revisión sistemática, porque nuevamente como parte de la, de la responsabilidad del investigador es mostrar la evidencia, toda la evidencia disponible. Entonces, como eso no es posible, bueno, mejor no hacerlo, ¿no? Entonces, si se va a hacer algo como eso, es importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí, la estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda parte siempre desde una idea de estudio. Una idea de estudio, ¿no? De repente vieron de repente, bueno, esto recientemente me ha pasado, estamos rotando por el servicio de ginecología y estamos pasando visita y de pronto a una paciente joven que tenía un prolapso genital de cierto grado, de cierto POPQ, eh, se le operó, se le colocó una malla, que es un dispositivo para justamente corregir ciertos defectos anatómicos y controlarlos. Sin embargo, ocurrió un tema de que recidivó, pues, ¿no? O sea, la sintomología volvió a persistir. Probablemente la malla que se colocó, obstruyó nuevamente y comenzó a tener síntomas la señora. Joven. Entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Realmente la malla sirve? ¿Y qué dice la evidencia? Entonces empiezan a preguntar, ok, esa es la malla, pero ¿qué otras alternativas quirúrgicas, probablemente, porque al final es un defecto anatómico, existen para poder corregir eso? Entonces ya empieza la pregunta, ¿cuáles más existen? Y de repente tú haces una revisión, empiezas a revisar. Ah, mira, están estas, hay tales opciones. Y te preguntas, pero ¿por qué en el Perú no usan esta? Y pueden haber muchas razones. Bueno, porque en el Perú este es un dispositivo muy caro que a Perú no ha llegado. Ok, es válido. Nos trabajamos con lo mejor que hay entonces. ¿Listo? Pero de repente, a veces no solamente es por eso, a veces porque hay una falta de capacitación en cierta técnica quirúrgica. O sea, es decir, los ginecólogos de repente no han sido capacitados para someter cierta técnica que incluso puede ser mucho mejor que una malla. Y ahí empieza la pregunta, ¿no? Ok, tengo la malla y tengo tal técnica quirúrgica, ¿cuál es mejor? Y ya empieza mi problema de investigación. Y empiezo a generar evidencia, listo. Ahora, si la evidencia no lo dice, entonces yo lo puedo hacer. Y ahí es donde empiezas a proponer tus preguntas. Así es como podrías pensar o como surgen las preguntas en los hospitales, en las rotaciones. De hecho, hay muchas maneras. Al inicio es bien difícil, créanme que es bien difícil, pero ya después uno agarra práctica. Uno agarra práctica y ya sabe cómo plantear así en la mente. Ah, ya, listo, tengo un nuevo tema. Pum, lo anoto y ya en algún momento lo haremos. Eh, entonces, después de eso pasamos a la pregunta pico. Y la pregunta pico nuevamente tiene que ser muy específica. Y con esa pregunta pico yo puedo recién definir mis variables. Una vez definidas mis variables, reconozco mis tesauros, los DEX, los mesh,
Y después de eso, recién puedo pasar a elaborar la estrategia básica de búsqueda. Ojo, básica. ¿De acuerdo? No sé, antes de pasar quizá a la práctica, no sé si hubiese alguna pregunta. Sin ningún problema lo pueden mencionar. Doctor, no sé si me escucha. Sí, se escucha. Sí, yo tenía una pregunta sobre el algoritmo de búsqueda. Justamente puso el ejemplo de sobre una revisión sistemática y bueno, eso no se hace solamente en una base de datos, ¿cierto? Entonces, a veces pasa que uno diseña un algoritmo para, por ejemplo, PubMed y funciona en PubMed, pero lo pone, digamos, en ScienceDirect, ¿no? Y no funciona de la misma manera. Entonces, Sí. ¿cómo haríamos para que un algoritmo funcione en distintas bases de datos, ¿no? Y no sea, digamos, la búsqueda heterogénea? Claro. Bien, gracias por la pregunta. Miren, primero que nada, es importantísimo, como quizá mencioné someramente en el inicio, es importantísimo armar una buena búsqueda en PubMed. Eso es clave. Ustedes empiezan con PubMed y todo lo demás, créanme, se ordena nada más. Se ordena y ya tienen todo listo. Ese es el primer punto. El segundo punto, toda base de datos de alguna manera tiene instrucciones para buscar correctamente. Ya vamos a mostrar un poco al respecto, pero es cierto, o sea, yo no puedo usar mi búsqueda en PubMed que generé toda mi fórmula y usarla en Scopus, por ejemplo. O sea, va a salir error, no sale absolutamente nada. Pues las bases utilizan diferentes sistemas de búsqueda, por lo cual yo no puedo mezclarlas. ¿Ya? Hay algunas que tienen ciertas similitudes, sin embargo, pensándolo, en realidad siempre hay algo diferente. Siempre hay algo diferente y quizá es muy similar, mucho más sencilla incluso. PubMed yo diría que es ciertamente complejo, pero una vez que armas eso, o sea, de hecho es como está bastante estandarizado. Uno ya sabe qué hacer. Pero para todo lo demás, ya es más sencillo, de hecho. O sea, yo diría que Batman de alguna manera es la más compleja. No porque, digamos, haya muchas cosas, sino porque es más extensa. Ya, ya vamos a mostrar una fórmula, pero es importante tenerlo. Entonces, vamos a pasar a la práctica. Ya. De lo que mi búsqueda avanzada empezó con un abdominal, bueno, obesity, abdominal. Ya esto corresponde a una búsqueda avanzada de obesidad abdominal. ¿Y cómo llegamos a eso? ¿No? Surge la pregunta. De lo que infecciones de tracto urinario empezó desde urinary tract infections, pasó a ser todo esto. Desde cistitis, piuria, bacteriuria, pielonefritis, pues son sinónimos. Entonces, yo no puedo pretender buscar infección de tracto urinario si solo busco solo lo de arriba. También tengo que ver otras alternativas. Entonces, la sinonimia es importantísimo aquí. Ver de qué otra manera se pueden describir ciertas condiciones que tú estás buscando. Ahora, hay otro punto aparte. Algunas terminologías, no en el inglés, tanto americano como británico, pueden variar. De hecho, un término común es anemia. Eh, Anemia puede en inglés es decir anemia, pero también puede estar escrito como anaemia. Y si de repente, si realmente tú no supiste, no vas a encontrar correctamente todo. Entonces, hay algunas variaciones, anemia, anaemia, pero ya todo eso, como que cuando buscas, o sea, cuando vamos a ver cómo se hace todo esto, ya uno va a entender cómo encontrarlos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto por ejemplo, vemos una búsqueda básica. Ya, bueno, esta es la búsqueda avanzada, ya vamos a ver cómo. Y por acá algún punto ya para, digamos, tratar de. Bueno, creo que lo puedo dejar para después esto. Ya, entonces voy a volver a compartir. ¿Y cómo se hace? ¿Se está compartiendo? Levantaron la mano. Sí, buenas noches. Una consulta, por Sí, favor. sí, claro. Mientras voy compartiendo. Respecto al uso de comillas, ¿sí? ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Ok, buenas noches.
Me parece muy importante e interesante esta ponencia. Y tenía la duda sobre el uso de comillas, porque varias veces se considera, o bueno, vi que se consideraba parte de una búsqueda más compleja, porque a veces proporciona la búsqueda en el orden en que se escriben los elementos, ¿verdad? Así como el truncamiento que me parece que se mostró en la imagen con varias sintaxis. En cuanto al Sí, sí, sí. truncamiento, me parece que sí se considera parte de una búsqueda compleja, pero no tengo muy claro sobre el uso de las comillas, si es que es parte de Ok, una investigación básica o bueno, una búsqueda de sintaxis básica o compleja. claro. Ok. Bien, vamos a tratar de resolver esa pregunta antes de pasar a lo demás para que se pueda entender. Entonces yo puedo buscar, no sé, por ejemplo, child y también puedo buscar, miren, ant y puedo utilizar los términos, ¿no? Fact, de forma muy básica. Sí se ve mi pantalla, ¿no? Mi navegador. Sí, se puede visualizar. Vale, entonces, miren, esta es una primera búsqueda en donde yo busco de esta manera. Miren, vamos a ir acá para hacerlo mucho más sencillo. Vemos que la primera búsqueda de child and urinary tract infection, uy, está con filtros, lo siento. Voy a quitarlo ahorita para que no, para encontrar todo, pues, ¿no? Y no parezca tampoco. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí está limpio, ¿no? Vamos acá. Ya, vamos a borrar todo otra vez. Entonces vamos a colocar otra vez. Va a ser la primera búsqueda, la child, con el operador de booleano, urinary tract infection. Uy, me olvidé. Ya, en vez de buscar, voy a directamente agregarlo al historial para solamente ver los números de resultados, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una opción. La otra opción sería, miren, sería lo mismo, pero de repente sin el child en comillas, que es una sola palabra. Vamos a ver cómo varía. Ok, varió, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Si yo utilizo el término child entre comillas, nos damos cuenta que lo busca a child como en el campo de all fields, o sea, todos los campos sin importar qué. En cambio, si yo uso child de esta manera, vemos que que el child lo buscó en los términos mesh, pero también en el all fields. ¿Ya? O sea, además del all fields, incluye los términos mesh. ¿Y es diferente? Sí, es diferente. Bien, vamos viendo otra búsqueda entonces. Ya, imaginemos que el AND lo emitimos como parte de una búsqueda básica. ¿Ya? Lo omitimos, añadimos y encontramos absolutamente lo mismo. Pues sí, el AND se puede omitir para búsquedas básicas, pero para búsquedas avanzadas no. Ya, ojo, para búsquedas avanzadas no. Listo. ¿Y qué tal si en realidad no uso el término, el de acá, ¿no? Vamos a ver qué pasa si es que yo le quito las comillas para urinary tract infection. Así, tal cual. Me salió 19.582. Pero ¿realmente esto estará bien? Ahí es donde surge la pregunta, ¿no? ¿Realmente se ha buscado? Y vamos a ver qué dice acá. Miren, ha buscado child, que ese es uno. Ya, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta acá. ¿Ya? Luego ha buscado urinary tract infections, hasta aquí. Pero luego también ha buscado solo urinary, solo tract, solo infections, y así para cada uno. Entonces eso en realidad lo hace muy sensible, porque de repente me salen infecciones de la piel, que no tienen nada que ver con una ITU. Y por eso es que probablemente salió tan elevado este número. Entonces, ahí la recomendación es clara. Si tuviésemos términos de dos o más palabras, sí usamos las comillas, ¿no? Y por ejemplo, imaginemos, no usamos el and, lo mismo. ¿De acuerdo? Porque todo lo trabaja como and, ¿ok? Entonces esos espacios son como que los combina y arma su propia búsqueda de alguna forma, ¿no? Pero no es la manera. Entonces, los términos que tienen dos o más palabras sí se ponen en comillas, incluso si fuese una búsqueda básica.
¿Ya? Ahora, claro que pueden agarrar y decir, bueno, pero igual me sirve estos 19.000. Dependerá de ustedes saber si es que realmente quieren revisar estos artículos. No, y miren, para hacer un ejemplo, la pregunta sería, entonces, ¿qué es lo que incluye esta búsqueda, la 4, que no incluye esta? ¿Por qué sale más? ¿Realmente incluye artículos que no me interesan o son cosas que nada que ver? Entonces, para responder esa pregunta, podemos utilizar el otro truncador, que es el NOT. Perdón, truncador no, el otro operador, que es el NOT. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Quiero que me muestres el 4, pero excluyendo lo del 3. Entonces, probablemente va a ser una resta. Es una resta. Entonces, lo añadimos. Si nosotros restamos 19.000, tal, 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 menos 8.000, nos sale 11.467. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a revisar qué tiene esta información que fue de mi utilidad o no. Entonces, vamos a buscar, digamos, sí, más recientes. No, ves más, ya está bien. Ya, por acá nos sale Urinary Tract Infections in Children, guías de práctica clínica. Y podríamos decir sí, ¿no? Sí sirve. Podría ser. Pero nuevamente está la pregunta. ¿Realmente vas a revisar todos los 19.000 artículos? ¿O qué vas a hacer? Entonces, en realidad no es como que este artículo no lo puedas encontrar. O sea, sí lo vas a encontrar. Pero obviamente tendrías que usar mejores términos, ¿no? Entonces, volviendo acá, eh, para las búsquedas avanzadas definitivamente sí vamos a tener que ampliar todo. Todo se amplía. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo aquí, es la forma en cómo vamos a estar de acuerdo. Ahora, de hecho hay otra forma. Podremos usar con los truncadores, ¿no? Los famosos truncadores. Bueno, igual, sí. El truncador básicamente hace esta situación, ¿ya? Sería así, urinary tract infection, or, ¿por qué lo pongo en paréntesis? Pues porque quiero colocar exactamente lo mismo. Pero en vez de infection, quiero que diga infections. Y ojo, miren, está entre paréntesis, porque estos son sinónimos, o sea, uno está digamos, plural y otro en singular, y lo quiero cruzar con child, ¿no? Y ahora lo busco. Listo, añadir. Y me salen 16.391. Ahora, ¿qué pasaría si yo busco lo mismo, pero ahora con el truncador? ¿Y qué es lo que hace el truncador? El truncador en realidad tiene una utilidad que es disminuir el número de palabras en tu búsqueda. Primero. Y segundo, buscar más variaciones de la palabra. O sea, esa es la idea, buscar variaciones. Entonces, cuando yo coloco el truncador, lo que va a buscar es urinary tract infection, pero también te va a buscar urinary tract infections. ¿De acuerdo? Entonces, lo buscamos y nos sale absolutamente lo mismo. Pues no hay ninguna otra variación de infection. Ahora, diferente es buscar, por ejemplo, eh, sí, pues, ¿no? Ratas. Pero hay la primera palabra que es rate. Ya, miren. Bueno, es que en realidad tendría que estar contextualizado. Eh, ¿Cómo sería? Ahora una pregunta. Ya, un término para búsqueda. Ya. Entonces, podríamos hablar de una tasa, ¿no? Em, Incident rate. No salió tal término. Pero si yo, por ejemplo, rate, le coloco el truncador, me va a salir como rat. Y ya habla de animales. De hecho, salió que no. Sin embargo, para términos más complejos, o sea, armados, ya ahí sí, o sea, rat puede ser ratus, puede ser rat directamente. Y es diferente, pues, ¿no? A rate. Entonces el truncador no siempre se usa indiscriminadamente, pues, ¿no? Hay que ver en todo caso qué opciones de palabras se pueden usar y ahí es donde se coloca. ¿Ya? Entonces,
por ahí va el tema del truncador. Ahora, vamos viendo otra base, que este es Scopus, ¿ya? En Scopus también nos da la opción, bueno, y la idea en realidad es Gracias. bastante sencilla, ¿ok? La idea en realidad es bastante sencilla, conociendo los campos. Miren, por ejemplo, si yo quisiera aprender a buscar correctamente en PubMed, podemos ir directamente acá al User Guide y te dice cómo, o sea, te dice todas las preguntas, tal cual. Claro que no siempre todo es como debería decir, y hay maneras muchas más sencillas para realizar mejor tu búsqueda. Entonces, miren, vamos armando un término súper rápido. Voy a tratar de compartir toda mi pantalla. Ya, a ver, un segundo. ¿Cómo comparto otra vez? Uy, tengo problema. Bueno, ya, a ver. Sí se logra ver, creo, ¿no? Sí se logra ver, ¿verdad? Sí, me confirman, por favor. Sí, Doc. Ya, genial. Entonces, vamos a tratar de armar una búsqueda. Entonces vamos a PubMed, o al menos un término, ¿no? Vamos a Mesh Database. Y, por ejemplo, colocamos obesity, eh, bueno, abdominal, era así, ¿no? No, era obesity, coma, abdominal. Y ahí está, ¿no? Ya, la forma, digamos, ordenada para hacer esto, se van a un Word y hacen eso, ¿no? Copian, pegan, copian, y por acá, pegan. Ahora, este es para PubMed. Ya, para PubMed. Y listo. Entonces ahí ya tienen como que de alguna manera todos los términos que podrían hacer referencia a obesidad abdominal según PubMed. Entonces todos estos corresponden a los mesh. Ojo, mesh. Entonces lo primero que tienen que hacer es por acá colocar el campo al lado de la palabra. Como son mesh, ojo, son los mesh no se ponen entre comillas. Entonces, así como está, ¿no? Con coma, con espacio, así sean dos palabras, no se colocan entre comillas. ¿Ya? Entonces no se colocan entre comillas. Listo. Entonces, por ejemplo, acá colocamos el campo. El campo puede ser el siguiente. Puede ser MH. Vamos a colocarlo aquí ya para que se pueda entender. Es MH, así. Puede ser eh, MH chiquito. Puede ser mesh, así. Y pueden usar el que quieran. Particularmente yo uso el de mayúsculas. Se me hace más agradable a la vista. Entonces, en realidad lo demás es copiarlo y pegarlo y literalmente colocarlo al lado. Lado, pa. Listo. Lo que sigue es juntarlo con OR. ¿Por qué con OR? Pues porque se refieren a lo mismo. ¿Ya? Listo. Juntan con OR. Una pregunta. Claro, dime. ¿MH representa mesh? Sí, un mesh. ¿Ya? Entonces, ese es el campo en donde vamos a buscar, en el mesh. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le ponemos mesh? Porque de ahí lo hemos sacado, pues. Porque estos son los mesh. Es como, son los mesh, yo quiero buscar estos términos en el campo de mesh. ¿Ya? Listo. Después de hacer esto, en realidad lo que sigue es copiar y pegar tal cual. Pero acá ya hablamos de lo que corresponde a los TIAP. Ese es el otro campo. Ya. Se colocan entre comillas. Se eliminan palabras gramaticalmente incorrectas. Y se puede usar truncador. Esas serían las condiciones para esto.
En cambio acá arriba, solamente eso, pues, ¿no? No truncador y no eliminar nada. En realidad, se puede hacer, o sea, porque esto, si tú buscas esto y también buscas todo esto, o sea, miren, vamos a verlo ya. Aquí, avanzado. Entonces, si yo busco todo esto, como lo he puesto, me va a salir, ok, 6000. Pero ahora si yo busco solamente la primera palabra, que era lo que estaba arribita, aquí, o sea, que era lo de acá, probablemente me salga igual. A ver, vamos a ver. Sí, sale igual. Entonces, dices, bueno, entonces, ¿para qué hago tanta cosa, no? Ya, es útil porque con eso vas a poder armar todo lo demás, lo demás de la búsqueda. Por eso yo siempre suelo colocarlo. No lo borro porque me ayuda a definir mis términos. No los borro. Entonces, una vez que se hicieron cuenta, lo copié y lo pegué. Ahora lo que sigue es primero cambiar el campo. Como y ahora ya no va a ser MH, le voy a poner TIAP. Buscar en reemplazar, reemplazar todos. Listo, se acabó. Ahora está como TIAP. Entonces, ya cambié el campo, genial, ahora es TIAP, pero debo colocar entre comillas y se eliminan las palabras gramaticalmente incorrectas. O sea, obesity como abdominal, eso está mal, lo borro. Abdominal obesities, ok, queda. Obesities, coma. O sea, básicamente aquí, lo que está en coma se borra. Nada más. Entonces, por ejemplo, acá hay otro, por acá hay otro más, por acá hay otro más, se borra. ¿Dónde hay más? Por aquí, ¿no? Aquí, este es otro. Y queda, ¿no? Entonces por ahí va la cosa. Si se dan cuenta, ya eliminé todas las palabras que tienen comas. Genial. Lo que sigue es colocarle comillas a las frases, pues, ¿no? Si fuese una palabra de un solo término, o mejor dicho, un término de una sola palabra, no es necesario colocarle comillas, ¿ya? Entonces ahí, taca. Listo. Listo. Perfecto. Y queda. Ahora, lo siguiente ya es el uso del truncador. Entonces, el truncador nuevamente era para reducir y para identificar más variaciones de la palabra que de repente no conocemos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos Central Obesities y por acá Central Obesity. Una es Obesity con Y y la otra es Obesities. Listo, en realidad yo puedo agarrar y borrar esto y poner el truncador y sabré que buscó con la Y y con el IS. Entonces ya puedo borrar esto. Listo, se borró. Lo mismo para Visceral Obesity. Le coloco el truncador porque sé que busca Obesity con Y, pero también puede buscar las variaciones posteriores. Listo, se borra. Lo mismo para Abdominal Obesity. Igual. Truncador y lo demás se borra. Perfecto. Ya tendríamos listo entonces nuestro apartado del TIAP. El siguiente es el OT. El TIAP, por si acaso, vamos a colocarle. El TIAP significa eh, título o title and abstract. Sí, está bien. A ver, inglés por si acaso. Ya, está bien. Entonces, hasta ahí estamos. Uy, por acá faltó el truncador. El truncador es un asterisco. Para PubMed es un asterisco. Para otras bases de datos existen otros truncadores. Ya, para PubMed es un asterisco. Sin embargo, el asterisco me parece que es para todos. Hay otro conector, que es el conector de proximidad, que te permite identificar eh, variaciones de una misma terminología. Es como que, por ejemplo, tienes diabetes mellitus tipo 2. Con el conector de proximidad puedes buscar mellitus diabetes, porque a veces está mal escrito. Type mellitus diabetes y cosas así. Ya por si acaso. Entonces ya está el tab, ahora sigue el OT, que sería el Other Text. Entonces, cuando tú buscas con el campo TIAP, buscas tus términos, pero solamente en el título, pero también en el abstract. Entonces, hay temas o hay preguntas que como título no lo colocan tu variable, pero sí lo colocan en el abstract. Entonces, eso obviamente va a ser de tu interés.
Porque a veces hay preguntas, sobre todo para revisiones sistemáticas, que en el título no está, pero ahí está la variable, en su resumen está. Y mientras tú no lo revises, pues no vas a estar seguro. Entonces también buscamos por ahí. Ahora, la otra opción es en el other text, o sea, otras partes del texto. ¿Por qué no podemos colocar el all fields? Lo que pasa es que el all fields, que de hecho era parte de uno de estos, por ejemplo, si yo buscara en child nada más, me salía all fields. ¿Por qué no podemos usar ese? Porque ese te busca en todos, te busca hasta en las referencias. Y no te interesa buscar en referencias tu terminología. Porque de repente por azar de destino lo citaron y hay un término que tú buscas. Eso va a hacer que no encuentres realmente lo que quieras encontrar. Entonces, cuando busques con other text, ya te aseguras que esté dentro del documento, del manuscrito, en su texto, en otras partes del texto. Entonces, esto sería lo conveniente a usar dentro de una búsqueda en PubMed. Y para eso, para esa búsqueda, armamos aquí, tac. Pero obviamente está con tiap, ok. El campo va a ser other text, ¿no? Acá tiap, acá ot. Reemplazar todos, listo. Y queda. Si se dan cuenta, ya estaría listo. Entonces la fórmula finalmente va a quedar, ojo, para solo este término, para eh, obesidad abdominal, la fórmula va a quedar de esta manera. Eso, el de acá, y obviamente el de acá. Listo. Miren, yo generalmente hago esto. Lo junto con OR porque sí, son parte de un sinónimo, no los puedo juntar con I. Son sinónimos solamente que buscados en campos diferentes. Y yo los subrayo con amarillo. Y ya el siguiente término, que probablemente sea en AND, porque ya corresponde a una terminología y por eso lo estoy colocando como paréntesis. El siguiente término ya se va a agrupar con AND. Y ahí va a venir otro término. Por ejemplo, todo lo que corresponda a child, ¿no? Por ejemplo. Child y todas sus variaciones. Que ya se tendría que armar, ¿no? Y acá yo le coloco otro color para identificar. ¿Ya? Eso me ayuda bastante. Me ayuda mucho, mucho y me permite ayudar, o sea, ver cómo funciona, ¿no? Por ahí, a ver si todo lo que hicimos, el paso a paso, se convierte en esto. Y así es como debería armarse para cada término. Entonces de repente empieza a surgir otra pregunta. Uy, ¿y ahora cómo hago para encontrar más términos, ¿no? Porque si nos vamos acá, a este de acá, empieza la pregunta de, ok, mira, acá hay healthy obesity metabolically. ¿Cómo hago para encontrar eso? Porque sí va, ¿no? Ok, entonces para eso yo empiezo a buscar de otra manera. Y ahí es donde llega el ensayo y error. Pongo en vez de obesidad abdominal, pongo obesity. Y veo que hay muchas más. Pediatric obesity. Ok, yo estoy hablando de child obesity. Ok, este sí me interesa. Listo, lo voy agregando. Y así va. ¿Ya? Ahora, de repente en esta base de datos no dice como tal obesity, abdominal obesity, porque en realidad lo que quisimos evaluar acá fue cualquier tipo de obesidad, ya sea que lo midieron con IMC, ya sea con bioimpedancia incluso, o solamente con circunferencia abdominal. Por eso es que acá no sale abdominal obesity, y de hecho hay mucho más terminología. Entonces no hay ningún problema. Mira, probablemente se usó obesity nada más. Y bueno, en este caso sí hay uno que otro. Body weight, hay más ejemplos. Pero no hay más términos que yo vea, ¿no? Entonces vemos, pues, ¿no? Mira, por ejemplo, esta, obesidad benigna. También sería interés, ¿no? Y los empiezo a agregar. Y así es como va la cosa. O sea, se va armando todos los sinónimos que yo creo conveniente y que por ensayo-error pueden servir para mi búsqueda final. ¿De acuerdo? Esa es la manera. Ahora, ¿cómo lo paso a Scopus? Ya, simple, mira. Vamos a ver con eso. Scopus también tiene una serie. También creo que tiene sus search tips. Mira, me muteé sin querer. Ya, para saber cómo buscar. Y ahí está, ¿no? Los operadores. Acá no es not, acá es and not. O sea, la resta en Scopus es and not. No es not como solamente en PubMed. Los conectores de proximidad, el famoso W, W2, W3, W4 son las formas. Eh, Ahí incluso te dice cuáles son las reglas para operar, de cómo funcionan los operadores, los filtros.
Pero en general solamente son estas las formas, ¿no? Tal cual como lo hemos visto. Entonces, si yo quisiera buscar en Scopus, la recomendación suele ser que uno busca solamente en título, abstract y palabras clave. O sea, en el Tile Abstract Keywords. O ya de hecho está por acá. Este de acá. Título ABSKey. Así tal cual. Entonces, así como yo busqué, o mi primera fuente de obesidad abdominal para PubMed fue esa. Para Scopus, simplemente basta con colocar esto. Pero aquí ya no hay campos. Tu campo es este. Ok, acá solamente vas a tener que poner palabras. ¿Cuáles? Ya, mira, mi recomendación, al menos como yo lo hago, es así. Agarro uno, ya sea del OT o del TIAP. Lo agarro, copio, porque son las que están gramaticalmente correctas. Y quito todo lo que diga acá, todos los campos que haya. Listo, se acabó. Y quedó mi fórmula para Scopus. Claro que suele ser un poco más complejo, pero esta es la manera en cómo debería trabajarse. Se acabó, no hay nada más. Y puedo armar mi búsqueda para, o sea, mi componente para child, ¿no? Igualito, child, mira, por ejemplo, así. Or infants, por ejemplo, ¿no? Algo así. Y ahí selecciono todo. Y luego esto, ¿cómo los agrupo? Los agrupo con el AND, ¿no? Porque son dos variables que quiero ver. Ahora, para Web of Science, ya, también tengo acceso, pero es más, o sea, tengo que entrar a otra cuenta y, ya bueno. La cosa es que Web of Science, Science, se escribe, bueno, hay otros campos, de hecho el campo es el KP, y ahí funciona así, KP igual a, y de esta manera, está también el TI igual a, y acá agregas tu campo, entonces algo así sería, abdominal obesity, lo agregas acá en KP, y eso lo cruzas, or, TI, por ejemplo, TI igual, así, lo mismo, ojo, lo mismo, or, no sé, por ejemplo, KP, TI, habían otros. Vamos a buscar. Porque yo podría entrar, pero tengo que entrar a otra cuenta, la cuenta y mucha cosita. Entonces, así nomás. Creo que podría ser el de acá. De hecho, también podría buscar una de mis búsquedas, pero vamos a demorar. KP, acá también. Acá. Y el otro que uso es el TS. Or TS. Ya. El TS es por el tema. Topic, subject o algo así. El AK es abstract o author keywords. Ajá. El AK es el author keyword. O sea, son a partir de las palabras clave que usan los autores. El KP son los keywords que usa la base de datos. Y el TI es, pues, obviamente, en el título. Entonces tú agrupas todo eso y sale. Listo. Y ahí tienes el tuyo. Y luego el siguiente, lo mismo. KP, TI, AK, TS. Pero ahora para Children. ¿Ya? Ahora, también depende, porque por ejemplo, si tú buscas a través de Web of Science en Medline, creo que Medline no te permite el TS y el AK, creo que no te permite esos dos. Entonces buscas solamente con los otros. Y normal, pero así funciona, o sea, todo partió desde PubMed. Y todo lo demás sale al toque. Obviamente es necesario conocer sobre qué campos buscar. Obviamente desde arriba ya debería estar subsanado cualquier tipo de uso de truncadores o incluso conectores de proximidad. Para que después solamente lo agregues. Lo agregues. Ahora, bueno, particularmente yo uso una manera diferente de encontrar los entry terms. Y bueno, esto también es a través de Embase. Embase también es una base de datos de paga. Voy a iniciar sesión. Ya.
Escucha, se inició sesión con otra cuenta, creo. Me gustaría mostrar igual Web of Science para que lo puedan ver, pero... A ver, voy a dejar de compartir al toque para entrar. O sea que igual lo puedan ver. Ya. Ahí está. Que cargue el toque. Ya. Ya está, ahora sí, compartimos. Ya, ahí se logra ver, ¿no? Ya, bien, entonces esto en realidad corresponde a Embase. Embase tiene una herramienta genial, genial, que es dispositivo médico, medical device, en donde tú simplemente colocas el término. Por ejemplo, obesity, bueno, abdominal, obesity. Y pum, ya te da el término. O sea, tal cual. Pa. Y le das a agregar. Y esperas un poco y ya te da los sinónimos. Y le das a agregar. Por acá, de repente, si hablases de un fármaco, sí fuera interesante o necesario revisar que haya efectos adversos, ¿no? Pero como es una exposición, simplemente lo dejo ahí y doy mostrar y me sale la búsqueda automáticamente. O sea, literalmente me arma la fórmula de búsqueda para Embase y me salen cantidad de artículos. De hecho, puedes buscar absolutamente lo que quieras. Nuevamente te vas a búsqueda, te vas a medical device y, por ejemplo, por hacer un ejemplo, ¿no? A ver, prolapse, fue un tema que hablé, prolapso, ¿no? Entonces, prolapso de órganos pélvicos, prolapso netamente, y que de hecho es en término mucho más general. Y prolapso genitourinario, se refiere a prolapso de órganos pélvicos. O sea, si yo quiero hablar del prolapso de la vagina, también se refiere a prolapso de Entonces, ese es el término que voy a usar. Listo, lo agrego, agregar, y miren cuántos sinónimos me da. Todos. Y entonces, esta es la manera en donde yo saco los términos que podrían complementar mi búsqueda en PubMed. Entonces, obviamente esa búsqueda, esos términos solamente van a entrar tanto en el TIAP como en el OT. Ya, esa es la manera como se dice más sencilla, la verdad. Pues Embase te da todo. Pero si es que no hubiese acceso y esas cosas, con los truncadores o incluso revisando la terminología en los mismos artículos, se puede armar uno que otro término. ¿Ya? Incluso ahora guía. Y por ahí también puedes ver qué otras opciones hay. Entonces, como que no es una limitante, ¿ah? Por si acaso. Pero siempre hay que estar probando y estar seguro de que realmente se está evaluando todo, ¿ya? Y tratemos tampoco de redundar, por si acaso, eso también quisiera decir. O sea, si yo, por ejemplo, coloco, por ejemplo, yo estoy colocando, a ver, un término... A ver, ¿qué puede ser? Ya, por ejemplo, ¿no? Si yo coloco, si mi término es prolapso, ya, listo. And, or, ya. Y mi otro término es vaginal prolapso. Así. Si yo intento buscar eso, en realidad no tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo ya busqué prolapso y ahora estoy buscando y lo estoy sumando. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque si ya busqué prolapso, tú intentas también buscar vaginal prolapso, pero desde que buscaste prolapso ya también incluye cualquier variación de si fuese vaginal o cualquier otra, ¿no? Y de hecho eso lo podemos ver en PubMed. A ver, vamos a ver acá. ¿Dónde está PubMed? Ok. Entonces yo puedo buscar simplemente prolapso. Ya. Y ahora puedo buscar así. De hecho en PubMed puede variar, pero vamos viendo.
Y miren, es lo mismo. Entonces, ¿para qué vas a armar una búsqueda tan grande si al final, desde que buscaste prolapso, ya lo incluiste aquí? O sea, ya no es necesario poner esto porque ya hablaste de prolapso y eso abarca todo y cualquier variación y cualquier palabra que esté antes, después, en cualquier lado, ya está prolapso. Entonces, se borran simplemente. Si ya está prolapso arriba de forma muy general, ya no necesito esto. En todo caso, solo busco eso y eso sí va a ser diferente. Entonces, miren, ahí sí ya va a ser diferente. Cambia. 1175. Es totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, miren, acá añado, quito esto, agrego, buscar, pum, se acabó, ya tengo mi fórmula. Al toque. Y mis búsquedas, que es muy completa. Embase, de hecho, es la única, bueno, no la única, pero es la base de datos de paga que tiene acceso a artículos médicos. Al igual que PubMed, pero PubMed es gratis, pero este es mucho más grande. Y me acuerdo que había un esquema que te decía eso, pero bueno, ya, no vamos a extendernos más, porque ya nos estamos extendiendo. Este es Web of Science. En realidad en Web of Science igual te vas a búsqueda avanzada y aquí buscas, ¿no? Pero siempre hay que fijarse en esto. El Web of Science va a depender del acceso que tengas. Entonces, por ejemplo, este tiene acceso a Web of Science de la Core Collection, que es la normal, pero también tiene a Medline. ¿Ya? Entonces nunca busquen aquí, nunca busquen en All Database. ¿Por qué? Porque va a depender de qué accesos tenga tu Web of Science. Y eso no es replicable, pues, porque de repente mi acceso es muy limitado, de repente los últimos 5 años. Y digo, sí, yo buscaba en Web of Science, pero viene otro que tiene el acceso completo y dice, no, pero hay mucho más. Y yo no me di cuenta. Ah, ya, genial. Entonces mejor me fijo. Y acá te dice, por ejemplo, Core Collection desde el 90 al presente. Medline, desde el 1950 al presente. Ojo, Medline no es lo mismo que PubMed. Medline forma parte de PubMed, comparten ciertas bases, ciertos artículos, sí, pero no es lo mismo. Ya. Por eso es que justamente entramos a Web of Science para buscar sobre la base de Medline, pero no es lo mismo. También puedes entrar a través de Ovid, que también es otro buscador. Ya. Mira, para la Core Collection, que es la base principal de Web of Science, tienes estos tópicos. De hecho, Query Builder. Sí, acá está. Acá está, ¿no? De hecho, tienes el topic, el tile. eh, de hecho, el que yo uso es este, ¿no? El author keywords, que es una AK. De hecho, es una AK, así tal cual. Pero vamos a buscar acá en búsqueda avanzada. Ah, sí, es búsqueda avanzada. Ha cambiado, de hecho. Y pueden ver de otras formas, ¿no? El que yo uso nuevamente es el título, el AK, author keywords. Para Medline cambia igual. Miren, Medline. Ahí está topic, title, author y ya, y se acabó. Y después mesh, abstract, que de repente no nos interesa tanto. ¿Ya? Entonces ese sería el scope. Bien, ahora sí ya cerramos. En PubMed, de hecho, pueden generar alertas, no se olviden eso, para hacer búsquedas avanzadas o incluso indagar sobre un tema que les gustó y quieren recibir correos, lo pueden hacer sin ningún problema. Y nuevamente no todo lo que está en PubMed es confiable, ni mucho menos en Scopus ni en cualquier otra. Claro, en Scopus las revistas siguen ciertos parámetros que aseguran la calidad de los estudios, pero incluso así a veces hay muchos errores. Ya, incluso a revistas de cuartilo 1 que dicen ser las mejores, muy citadas, no se guían de eso. Por eso siempre lectura crítica. Siempre, siempre, siempre. Por ahí recomiendo un artículo. Es en español, bastante básico, pero ayuda bastante, la verdad. Entonces, no todo lo que está en PubMed o en cualquier otra base de datos, o incluso en inglés, es confiable. Siempre a revisar y para eso también hay que leer. La lectura crítica ayuda bastante y hay muchas herramientas. Nos empezamos a hacer preguntas, sin necesidad a veces de conocer tanto de metodología. Pero las preguntas podrían servirnos para ver si está bien hecho o no, o si es que puede pasar algo en un escenario diferente. Y pues, si es que sí, en realidad el artículo no está tan bien hecho, ¿no? Hay que utilizar gestores de referencia. Yo recomiendo el Mendeley. El otro que está es el Sostero. Lo que pasa es que con Mendeley ha perdido su soporte y ahora tiene una versión, digamos, un poco más, no sé cómo decirlo, pero es más, digamos, minimalista. Pero hay una versión que es del de escritorio, la antigua, y pucha, es bien completa. Ese sí es bien completa. Solo que como perdió soporte, ya no muchos lo usan. Ahora luego está Enno, pero esa sí es de paga, pues no. Y Sotero que es gratis.
Sin embargo, yo creo que Zotero tiene muchas limitaciones aún. No, no es como Mendeley que está junto con el Xavier y considero yo que tiene más, abarca mucho más. Y es el que uso realmente. Y bueno, muchísimas gracias. Sin ciencia no hay futuro. Ahí dejo mi correo, cualquier cosa me pueden contactar, no hay ningún problema. Si hubiese alguna pregunta antes de cerrar. Muchas gracias, Jerry, por tu excelente ponencia. Si alguien tiene alguna pregunta de la sala, por favor, puede hacerla. Pueden levantar su manito, chicos. Bien, voy dejando de compartir. Bien, parece que no hay preguntas entonces. Espero que Ok. igual les haya servido y bueno, nuevamente igual había dejado mi correo por si hubiese alguna duda o pregunta. Recuerden que hay que tener mucho cuidado, hay que practicar y como les dije es full ensayo y error. Ya después, para revisiones sistemáticas esto suele ser muy importante, muy, muy importante, porque si no, no encuentras lo que quieres, pues, ¿no? Y muestras evidencia incompleta. Para artículos puede servir, para discusiones, puede servir, por ahí te apoyas. Para la universidad o para otros aspectos, sin ningún problema, en realidad tampoco hay que ser tan exigente, pero para revisiones temáticas sí. Revisiones temáticas, análisis bibliométricos, eso es muy importante. Y bueno, nada, espero que les haya servido igual, muchas gracias. Gracias a ti, Jerry. Si podrías, permitirnos una fotito final, por favor, y todos los de la sala también podrían prender su cámara para la evidencia final. No, Chema, ya, dame un segundo, por favor. Ok, ok, no hay problema. Después de la foto, chicos, vamos a pasar el QR de asistencia para que puedan llenar. Pueden ir prendiendo sus cámaras, chicos. Ya, Alex, me avisas porque me quiero hacer primero. Sí, ya están prendidas algunas cámaras. No sean tímidos, chicos. Estamos esperando. Tú dirás, Alex. La gente Y arriba puede prender. Ajá. Sí, la gente aprendió, no he visto, no veo. Sí, sí, ya están algunos. Ok, ya, ok. Vamos a aprender aquí.
Ya, listo. No somos muchos esta vez, pero una fotito final en 3, 2, 1. Listo, muchas gracias. Ya, dale. Ya me salgo ya. Listo. Bueno, chicos, ahorita les paso el link bueno, el QR de la asistencia final. Un momento. Ya he compartido el QR. Estará activo hasta las 9:05. Vayan llenando. Muchas gracias por su participación y su asistencia hoy. Eso es todo. Hola, disculpa, sale como si estuviera cerrado. A ver un momento. ¿Se puede visualizar? Sí, aparece como que no aceptan respuestas. Ah, vale, un momento. Es un hechizo, yo creo que de Crowley. Tras estos muros estás encerrada en ese cuerpo. El karma es malo, Errant. Listo, ya pueden reactivarlo. Ya la activo. Hasta las 9:10 va a estar, chicos.